Buenas noches, estimados aprendices. A dar un momento de espera. Nos encontramos con el AXO 33. Vamos a dar un ratico de espera que se conecten nuestros compañeritos y continuamos.
Bueno, chicos, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. En la sesión de hoy teníamos pendientes para hoy la temática de los aportes que tuvieran para hacer en relación al Plan de Desarrollo Nacional, ¿sí? El Plan de Desarrollo del Estado colombiano en relación a las energías limpias o, digamos, a esa temática relacionada con ese sector del, digamos, del desarrollo en relación con el, con la tecnología del uso de energías limpias. Eh, ¿Quién quiere iniciar con ese aporte? ¿Dominique o Sebastián? Dominique, ¿te encuentras en sala? ¿Sebastián? Sebastián, ¿te encuentras en sala? Chicos, la clase anterior quedó pendiente el, la lectura de los puntos relacionados con el plan de desarrollo en relación a las energías limpias. Entonces, para la clase anterior quedamos pendientes de ese tema. Pues como era festivo, no se pudo continuar, entonces quedaba para el día de hoy. Pero bueno, si no hay aportes al respecto, entonces continuamos con, vamos a darle continuidad a la temática, ¿sí? A la temática en matemáticas. Vamos a desplazarnos acá. Permítanme, comparto pantalla, por favor, me confirman que puedan ver pantalla. Bien, volvemos entonces a física. La temática es física. Vamos a desarrollar los contenidos de física. Vamos a ingresar a la ficha. Vamos a dirigirnos a la ciencia de las cosas, que es el recurso de formación en el cual vamos a ver la introducción. Por favor, me confirman. La introducción ya la vimos. Vamos a ver el componente de física. Sí. Iniciemos con el componente de física. Este ya lo vimos. Todo este componente
Sí, componente de física también ya lo vimos. Vamos a cinemática. Vamos a cinemática. Listo, entonces vamos a ver el componente de cinemática. El de física ya lo habíamos visto. Entonces, cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento del objeto sólido sin considerar las causas. Las causas del movimiento son las fuerzas, lo que origina y se limita principalmente al estudio de las trayectorias en función del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí vemos el ejemplo de trayectorias, donde tenemos todas estas son trayectorias en el tiempo. Se basa en describir los cambios de velocidad y aceleración con respecto a la posición y el tiempo. Conceptos básicos. Un objeto está en movimiento cuando su posición cambia con respecto a otro en el transcurso del tiempo. Dicho de otro modo, si una persona pasa por un poste de energía en un tiempo determinado, indica que está en movimiento y genera un cambio en su posición con respecto al poste. Entonces aquí vemos que aquí está la persona y a medida que se mueve, cambia la posición con respecto al poste. Listo. Punto 2.1. Plano de coordenadas cartesianas. Es el que permite ubicación de los objetos en el espacio. Entonces, el espacio sería el plano. ¿Sí? Este es el espacio. En este caso, este espacio es un espacio 2D, dos dimensiones. ¿Sí? Dos dimensiones. Dando la posibilidad de hacer la representación gráfica de las relaciones matemáticas del movimiento o la posición en física. El sistema bidimensional, dos dimensiones, se considera el eje X, Y, eje Y, aquí es X y eje Y, el eje X y eje Y. Plano X y Y, es decir que la coordenada es una posición X, Y, que puede ser X, Y, que puede ser X, Y, que puede ser X, Y, ¿sí? En cualquiera de estas cuadrantes, ¿sí? Para el caso de los sistemas en tres dimensiones se tiene en cuenta tercer eje Z. Entonces tenemos un tercer eje Z, que normalmente sale del eje del punto cero en diagonal, que nos marcaría esa tercera dimensión, ¿sí? Esta tercera dimensión. Y eso sería ya tridimensional, ¿sí? Bien. Y se marcaría en el plano como X, o sea, el punto sería el punto X, Y, Z. Bien. El sentido del movimiento. Entonces aquí tenemos la descripción de, del sentido del movimiento. Depende del recorrido del objeto y este ser positivo o negativo, avance o de retroceso. Sí, cuando dice de avance o de retroceso, es que porque puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? En este caso, el cuadrante que estamos viendo acá, el cuadrante X, Y, el primero a la derecha, ¿sí? Es el cuadrante positivo, es decir, es 100% positivo, porque este eje X es positivo y este eje Y hacia arriba es positivo. Es decir, que en este eje está el 0 y hacia arriba están los positivos y hacia la derecha en el eje X están los positivos. Pero en el segundo cuadrante ya cambian las cosas. Tenemos en Y, tenemos el positivo, ¿no? Del cuadrante 0 hacia arriba, en Y, es el positivo. Por eso tenemos Y en positivo. Y el eje X está en negativo, es decir, del 0 hacia atrás.
Entonces tenemos en negativo el eje X. Luego, totalmente de manera opuesta, ¿sí? De manera opuesta, tenemos el tercer eje. En el tercer eje tenemos el eje X negativo y el eje Y negativo. Por lo tanto, tenemos que el cuadrante es negativo en ambos ejes. Ese es el tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante, en este caso dice tercero, pero es un error. Y el cuarto cuadrante es el eje X positivo y el eje Y en negativo. Por eso X está en positivo y Y está en negativo. Dice, un objeto está en reposo cuando los objetos no representan variación en el tiempo. Por ejemplo, esto es si al frente del poste de energía instalamos una estatua. Esto permanecerán allí en el transcurso del tiempo sin tener cambios en sus posiciones. Es algo fijo, que es prácticamente, pues, no lo mueves. No lo mueves porque su intención es que se quede precisamente allí, ¿sí? Entonces, de allí la importancia que tiene de establecer qué es lo que está en reposo y qué es lo que está en movimiento. Entonces, claramente un objeto en reposo son aquellos que no presentan variación en el tiempo. Quinto, sistema referenciado. Depende del punto de observación, por ejemplo, si a su lado pasa una persona conduciendo un automóvil, esa persona está en movimiento relativo, aquí la palabra importante es relativo, relativo con respecto al punto de observación, ¿sí? Entonces, la palabra relativo aquí cobra bastante importancia debido que es relativo al observador. Pero si usted se encuentra dentro del automóvil con la persona, ella está en reposo relativo con respecto a su punto de referencia, ¿sí? Porque está dentro del carro, está en reposo, porque los dos irían en el carro, ¿sí? Entonces, si dos personas van en el mismo carro, estaría en reposo con respecto a la persona que está dentro del carro. Pero quien lo mira desde afuera estaría en movimiento en relación con la referencia, al punto de referencia de la persona que está afuera. Una partícula es una parte muy pequeña de algún objeto. Para el caso del estudio de la física, es un cuerpo material con pequeña dimensión de materia. Esa es la definición de partícula. Tenemos que la materia es el componente principal de los cuerpos, objetos o partículas. Puede tener cualquier forma y también sufre cambios de acuerdo con las propiedades físicas o químicas. El tiempo es una magnitud escalar con la que se mide la duración de los eventos. Este permite establecer la diferencia entre los sucesos del pasado y las predicciones del futuro. La distancia a la longitud recorrida por un cuerpo de un punto a otro. Por ejemplo, del punto A al punto B, ubicado en el plano cartesiano. El punto XY0 al punto XY1 indica el desplazamiento de la partícula. Y el ejemplo de desplazamiento es el mapa, ¿sí? El mapa es precisamente el plano cartesiano, ¿sí? Eso es el mapa, que nos indican los puntos de referencia con respecto a los ejes, al eje X y al eje Y. Tenemos la velocidad, que es una magnitud vectorial, la cual indica que tiene dirección y sentido. Se calcula dividiendo la distancia por la unidad de tiempo empleado. Es decir, que se debe calcular dividiendo distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Entonces, una Entonces, magnitud escalar. eso nos da la velocidad. ¿Cómo, compa? ¿Iban a intervenir? ¿Una intervención? Bueno, continúo. La rapidez. La rapidez es la magnitud escalar, que es el módulo de la velocidad. Relaciona la distancia que recorre una partícula y el tiempo que tarda en el recorrido.
La aceleración es una magnitud vectorial que reacciona la variación perdón, que se relaciona con la variación de la velocidad con el tiempo, ¿sí? Entonces, pues, la velocidad básicamente es en sí eso, es, digamos, esa reacción que tiene en un periodo de tiempo. A eso lo podemos decir que es la velocidad. La aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial que obedece a la aceleración experimental debido a la gravedad que ejerce la Tierra en un cuerpo al dejarlo caer, ¿sí? Bien, luego tenemos movimiento uniforme, ¿sí? Movimiento uniforme. Entonces, tenemos que el movimiento, el mundo está constantemente en movimiento. Todo cambia con respecto al tiempo y existen diferentes razones de cambios en los objetos, ¿sí? Diferentes razones de cambio, claro que sí. O sea, razones de cambio son todas las circunstancias ajenas al reposo que, eh, que tienen como por objeto la variación, el cambio, ¿sí? En el objeto que se encuentra en reposo. Entonces, el movimiento uniforme o movimiento rectilíneo uniforme se da cuando un objeto avanza en una trayectoria recta a una velocidad constante. En este caso, la velocidad es constante, debido a que su aceleración es nula, ¿sí? Es decir, cero. Es de notar que en el movimiento rectilíneo uniforme, la dirección también es constante y la distancia se calcula al multiplicar la velocidad por el tiempo recorrido, ¿sí? Se calcula multiplicando la velocidad por el tiempo recorrido. Bien, aquí tenemos un ejemplo de desplazamiento de una partícula desde el punto cero al punto A y luego del punto A al punto B, que es esta parte, hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Debería de tener, digamos, otra flecha aquí indicando, pero la está demarcando en esta parte. Regálame un segundo. Entonces les decía que aquí debería estar para, pues, apreciar. Entonces aquí nos define el primer punto, que es x0, y el segundo punto, ¿sí? Entonces, tenemos un recorrido desde 0 hasta X y aquí tenemos del punto 0 al punto B. Aunque la gráfica nos está diciendo y luego del punto A al punto B, pero realmente X como dimensión solo se está moviendo o sea, solo se está tomando desde las dos dimensiones, desde el punto 0 hasta el punto A y desde el punto 0 hasta el punto B. Sí, pero la descripción del desplazamiento nos está diciendo que se desplaza
desde el punto A al punto B, ¿sí? Entonces, digamos que técnicamente debería haber un, una medición desde el punto A hasta el punto B, pero así también lo podemos hallar debido a que tenemos el punto cero, el punto A y el total. Entonces, digamos que por resta hallas este espacio. Bueno, muy bien, sigamos. Entonces tenemos, acá tendríamos el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Rectilíneo uniforme, es decir, permanente. Luego tenemos por aquí el movimiento rectilíneo acelerado, eh, que es también llamado movimiento rectilíneo uniforme variado. Yo más que todo lo conozco como movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esta, de esta forma. Y cambia con respecto la partícula está sometida a una aceleración constante. Entonces tenemos que hay una aceleración constante. El movimiento de la partícula que desacelera y finaliza con la velocidad cero. Entonces aquí vemos, digamos, la gráfica donde velocidad inicial y velocidad final en un tiempo, ¿sí? El eje X aquí está enmarcando el tiempo. Y aquí miramos la ecuación. Caída libre. Entonces, caída libre ya tendría un componente adicional. La caída libre es un movimiento influenciado por la aceleración de la gravedad. Entonces, ya tenemos, digamos, un elemento adicional que sería la gravedad. Y se debe al incremento de la velocidad por la unidad de tiempo. Entonces, incremento en la velocidad por la unidad de tiempo. Eso sería la gravedad de un cuerpo que se deja caer, ¿sí? Entonces, caída libre es un movimiento influenciado por la aceleración de gravedad. Se debe al incremento de la velocidad por la unidad de tiempo. Es decir, que a mayor tiempo, mayor velocidad, ¿sí? Bien. Aquí nos presenta un gráfico donde nos detalla los diferentes intervalos o una secuencia de intervalos para describir el movimiento. Entonces, tenemos los siguientes pasos. Primero, establecer un sistema de referencia, sea el lugar de origen. Origen es el movimiento, es decir, algo así como origen y dirección, ¿sí? Luego, establecer el valor y el signo, ¿sí? Luego, el valor y el signo de la velocidad inicial, ¿sí? ¿Qué velocidad inicial se tiene? Establecer la posición inicial del cuerpo. Escribir las ecuaciones del movimiento, teniendo en cuenta los datos de despejar incógnitas. Ese sería el proceso. Un cuerpo es lanzado desde una montaña a la altura de x0 con una velocidad de velocidad cero. Es decir, que está su punto inicial de reposo a una velocidad inicial cero. Determinar las ecuaciones del movimiento, la altura máxima y el tiempo que tarda el cuerpo en alcanzar el origen situado en el suelo. Es decir, que aquí nos presenta su punto cero, ¿sí? Y la caída del balón, donde está ejerciéndose la gravedad. Pues, y entonces aquí nos describe el ejercicio. Primero se establece el origen y la dirección del movimiento. Es el origen y la dirección, ¿sí? Luego los valores y signos de la velocidad inicial y la aceleración, como se muestra en la figura, obteniendo las siguientes ecuaciones. Aceleración es igual a la gravedad negativa. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y luego tenemos X es igual a eh, la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces aquí tendríamos X,
En este caso, X sería distancia. Bueno, en el momento en que el cuerpo alcanza la altura máxima, su velocidad es igual a cero. A cero. Se puede obtener el tiempo que transcurre desde que se lanza hasta que llega, hasta que llega a esta posición por medio de la ecuación de velocidad. El resultado de este se reemplaza en la ecuación de posición, ¿sí? Esta es la ecuación de velocidad y esta es la ecuación de posición, ¿sí? De velocidad, este resultado se expresa en la demostración, obteniendo así la altura máxima que alcanza el móvil media desde el suelo, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente lo que dice es que esta fórmula la vamos a reemplazar en la fórmula de velocidad, ¿sí? Que es, perdón, de posición, ¿sí? La reemplazamos porque pues, claramente no está completa. Entonces, al nosotros introducir esta variable con toda su contenido, ¿sí? Estaríamos obteniendo la ecuación de la distancia, ¿sí? Del punto donde se encuentra la posición. Y entonces aquí nos muestra cómo hallamos tiempo, ¿sí? Y a cómo hallamos posición. Por medio de la ecuación de la posición, se puede obtener un tiempo transcurrido en llegar al suelo, poniendo x 0, resolviendo así la ecuación de segundo grado. Movimiento curvilíneo. En esta clase de movimientos se encuentra el parabólico, oscilatorio, el circular, en los que se describen movimientos curvos de partículas, indicando trayectorias, radios de curvas que a su vez dependen de ángulos de inclinación. Básicamente, pues son todos los que tienen un movimiento de inicio, ¿sí? De inicio y de partida y de fin, y este obedece a que no son rectos. Parecen rectos, pero en determinado momento se curvan, ¿sí? Cuando llegan a su punto máximo de resistencia, allí estos cambian su trayectoria y tienden a ser curvos. Bien, eso, por ejemplo, el ejemplo más práctico es el movimiento de proyectiles, ¿sí? El movimiento de proyectiles se describe en un movimiento parabólico, donde la partícula hace un movimiento con componente horizontal. Horizontal. Horizontal porque pues tiene una trayectoria, ¿sí? Que a medida que la resistencia, a medida que pierde fuerza, entonces la gravedad hace que esta a su vez eh, vuelva a su punto, es decir, descienda, ¿sí? El movimiento y distancia del recorrido va a depender en gran medida del ángulo y de la velocidad del lanzamiento del objeto. Claramente, cuando lanzamos, el mejor ejemplo es la piedra. Cuando uno lanza una piedra, entonces el ángulo, pues es importante para lograr saber en dónde va a caer. Si lo lanzamos en 90 grados, que es este ejemplo aquí, si lo lanzamos exactamente en 90 grados, pues cuando la fuerza con la que fue lanzado llega a una altura máxima y se va a volver. Es decir, va a llegar al mismo punto, al punto cero. Cuando ya tiene un ángulo de inclinación, este llega a su soporte máximo de fuerza de aceleración y empieza a cambiar su trayectoria. Movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme describe la trayectoria de un objeto alrededor de un eje,
que cuenta con un radio y una velocidad denominada angular constante, lo cual permite el giro de la partícula. El mejor ejemplo es cuando tomamos una cuerda eh, un hilo, por ejemplo. Cogemos un hilo y en la punta le amarramos algún objeto pesado y empezamos a hacerlo girar. Ese es el mejor ejemplo del movimiento circular uniforme. ¿Sí? Bien, continuamos. Luego tenemos la dinámica. En la dinámica obedece el movimiento en la física. Esto se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan y sus cambios de tiempo en que esto sucede. Eso es la dinámica, como su nombre lo indica. Dinamismo. Obedece al esto se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan, sus cambios y el tiempo en que esto sucede. Y aquí nos van a presentar la primera ley de Newton, ¿sí? Vamos a ver la primera ley de Newton. Ciencia de las cosas. Dinámica. La dinámica obedece al movimiento. En física, esto se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan, sus cambios y el tiempo en que esto sucede. Isaac Newton nació en Inglaterra. Fue científico y escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, cuyo tema principal fueron sus leyes de movimiento. El movimiento se define como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo y es relativo, ya que depende de la posición del observador. La fuerza es la acción que tiene un cuerpo sobre otro y la masa es la magnitud que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ley universal de gravitación de Newton. El campo gravitacional de la Luna hace que la Tierra se acelere hacia la Luna. El campo gravitacional de la Tierra hace que la Luna se acelere hacia la Tierra. La primera ley de Newton o ley de inercia indica que todo cuerpo conserva su estado, en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, si ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado. La inercia mecánica obedece cuando no se puede alterar el estado de movimiento o el reposo de un cuerpo. La inercia térmica es cuando un cuerpo se resiste al cambio en su temperatura si está en contacto con otros cuerpos o al ser sometido a calentamiento. Bien. Entonces aquí hablamos de la primera ley de Newton. Isaac Newton nació en Inglaterra, fue científico y escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, cuyo tema principal fueron las leyes de movimiento. En esa época, los físicos, los matemáticos, todos ellos eran filósofos, porque todos, era, digamos, una época donde, y aún se presenta de la misma manera, pero en esa época era más aún predominante que el físico, el matemático, era filósofo también, porque buscaba a través de una pregunta de investigación, ¿sí? Una pregunta filosófica, buscar una solución para esta. Pero esa solución, esa teoría, tenía que obedecer, a que pudiera demostrarse, a que a través de la matemática pudiera demostrarse, su comprobación, ¿sí? Entonces, es una historia muy interesante la de Isaac Newton. Y nos dice, el movimiento se define como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo y es relativo, ya que depende de la posición del observador. Las fuerzas es la acción que tiene un cuerpo sobre otro y la masa es la magnitud que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sí? Entonces tenemos fuerza, masa, ¿sí? Desplazamiento. Fuerza, masa, desplazamiento. Regáleme un segundo.
Bien, entonces tenemos que, digamos, hay una serie de elementos importantes en esa definición. Este gráfico muestra todas esas cosas que no se ven, como la fuerza gravitacional, por ejemplo, no la vemos, pero está presente, está presente. Eh, entonces, con esto podemos decir que un cuerpo obedece unas leyes, ¿sí? En este caso, un cuerpo, si es un cuerpo celeste, como lo puede ser un asteroide, ¿sí? Obedece unas leyes. Ahora hay un debate, podemos así decirlo, un debate frente al I3 Atlas. No sé si lo han escuchado. I3 Atlas, que, eh, que se cree, que se cree que no es un asteroide natural, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se cree que sea un asteroide natural? Miremos por aquí una de las noticias rápidamente. El cometa 3I Atlas reapareció tras su paso por el Sol. Es decir, pasó entre la Tierra y el Sol. Es decir, perdón, pasó detrás del Sol. Es decir, que mientras estuvo detrás no era posible verlo. Y los astrónomos, tras su paso por el Sol, los astrónomos lograron fotografiarlo. ¿Sí? Lograron fotografiarlo. Dice que cuando los telescopios del hemisferio norte captaron una débil mancha a su horizonte, los astrónomos comprendieron que se estaba apreciando algo extraordinario. Era el cometa 3I Atlas, cometa que viene de los confines del espacio interestelar a nuestro sistema solar. ¿Sí? Él viene al parecer desde otra, digamos, si es un asteroide natural, él tendría una fuerza gravitacional que lo empuja y lo mantiene dentro de esa órbita, ¿sí? Entonces, ¿el debate dónde está? El debate está, estimados aprendices, en que, pues es precisamente esa situación la la que hace dudar. Es decir, si esperamos que haya un efecto gravitatorio, que ese efecto gravitatorio es una constante, digamos, de la física, porque se plantea sobre unas leyes físicas, entonces esperamos que él se comporte de cierta forma porque obedece a las leyes naturales de gravitación y demás. Pero si este a voluntad cambia su órbita, cambia su trayectoria, entonces ya no estamos ante un objeto natural, ¿sí? Porque ya rompe las leyes naturales y ya es un elemento ajeno que ejerce un cambio sobre el asteroide. Por lo tanto, ya deja de ser natural y estaríamos entrando en el ámbito de que es antinatural, ¿sí? Bien, entonces ahí podemos tener también un ejemplo de cómo hay unos elementos, unas circunstancias que harían el cambio en la trayectoria de un objeto, ¿sí? Entonces vemos aquí la ley universal de gravitación, vemos el ejemplo de muy, muy al lugar de la manzana donde reposa debajo del árbol de manzana, se cae una manzana y él empieza a pensar cuál es la fuerza que hace que la manzana caiga al suelo. ¿Sí? Bueno, y ahí se miran varios temas. Dice, la primera ley de Newton o ley de inercia, recuerden que una de nuestras evidencias es precisamente las leyes de Newton, ¿sí? Indica que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo. Si ninguna fuerza interviene sobre él,
para cambiar su estado, ¿sí? La inercia mecánica obedece cuando no se puede alterar el estado del movimiento o el reposo de un cuerpo. La inercia térmica es cuando un cuerpo resiste al cambio en su temperatura si está en contacto con otros cuerpos o al ser sometido. Esa oposición al cambio, por ejemplo, se ve en muchos materiales. Sí, por ejemplo, en las, en las plumas de las aves que son resistentes al agua, por ejemplo. No se mojan con facilidad. Entonces tienen un cambio, porque el cambio no solamente lo podemos ver en términos de velocidad, sino que lo podemos ver en otros términos donde pueden ser químicos, ¿sí? Donde los elementos se están moviendo. Recuerden que aquí hablamos desde incluso la partícula, el movimiento de las partículas, ¿sí? Entonces hay sustancias que se resisten al cambio. Y acá nos da un ejemplo de qué sería un elemento en reposo, qué sería un elemento donde se ejercen fuerzas contrarias, ¿sí? Y claramente pues quedaría en reposo. Y donde se le aplica una fuerza con una dirección, ¿sí? Claramente vamos a sacarlo del reposo. Bueno, vamos aquí a ver el video de los conceptos básicos. La ciencia de las cosas. Conceptos básicos. La fuerza de la gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca o sobre ella. Esto también aplica para los cuerpos celestes en el universo. Cada fuerza en cada astro es diferente. ¿Por qué la fuerza de la gravedad de cada planeta es diferente? El peso es directamente proporcional a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. P igual a m por g. Para el caso de la Tierra, el valor de g es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa depende de la cantidad de materia o sustancia contenida en un cuerpo. La fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto con el cuerpo y es igual, pero en sentido contrario al peso del objeto. Tensión es la fuerza opuesta a la que se somete un cuerpo. Fuerza de roce estático y fuerza de roce cinético son las fuerzas que existen entre dos superficies en contacto. La torsión es la fuerza encargada de hacer que un cuerpo gire. Bueno, acá hay unas secciones interesantes. No sé si han escuchado de la esfera de Buga. Esfera de Buga, que es un fenómeno aparentemente ovni. Dice, la esfera de Buga es un objeto metálico descubierto en marzo del 2025 en Buga, Colombia, que ha generado teorías sobre su origen extraterrestre. Ha sido objeto y análisis de científicos. Descubrimiento. Ay. Descubrimiento, la esfera de Buga fue hallada por un vendedor aficionado a la búsqueda de monedas antiguas, quien la encontró mientras usaba un detector de metales. El objeto, de apariencia metálica y similar en tamaño a un balón, fue grabado levitando sobre la ciudad antes de caer al suelo. Desde su descubrimiento, ha captado la atención de científicos, ufólogos y curiosos debido a sus extrañas propiedades como presencia de fibra óptica en su interior y símbolos grabados en la superficie. Por aquí dice, análisis científico. El objeto fue entregado al periodista y ufólogo Jaime Maussan, quien lo llevó a México para su análisis. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, realizaron estudios que revelaron que la esfera contiene fibra óptica y otros metales comunes, lo que
ha llevado a la especulación sobre su posible uso como dispositivo tecnológico. Sin embargo, algunos científicos han descartado la idea de que se trate de un objeto extraterrestre, argumentando que los materiales son completamente terrenales. Listo. Bueno, entonces, ¿dónde está el tema? Como acabaron de ver, eh, hay cosas que se deben de mantener. Miren el ejemplo Fuerza de aquí. reacción que ejerce la superficie de contenido en un cuerpo. Cantidad de materia o sustancia contenida. La masa Oigan, depende de la cantidad de materia o sustancia contenida en un cuerpo. La fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto con el cuerpo y es igual P igual a M por G. Para el caso de la Tierra, el valor de G es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa depende de la cantidad de materia o sustancia contenida en un cuerpo. listo. Ese es el punto. La masa. Resulta que la masa, pues podemos medirla por su peso, ¿no? Claramente, porque es la cantidad de materia contenida en un cuerpo, ¿no? Resulta que le hicieron unos análisis a la, a la esfera de Buga y resulta que a ciertos estímulos cambia su peso. Entonces es algo atípico. No debería de suceder que el peso cambie, ¿sí? Que varíe, que en un momento esté más liviano y en otro momento esté más pesado. Eso llamó la atención de los científicos y no, esto no es normal porque rompe las leyes de la física, ¿sí? Es decir, tenemos unas teorías que nos determinan el deber ser de las cosas. Cuando algo se comporta de forma atípica, diferente a lo que esperamos, pues inmediatamente debe ser objeto de estudio debido a que rompe las leyes naturales de la física. Fuerza de gravedad, peso. Bueno, por aquí, la fuerza de gravedad, peso, ¿sí? Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos que están cerca o sobre ella. Eso también aplica para los cuerpos celestes del universo. Cada fuerza en cada astro es diferente, porque la fuerza de gravedad de cada planeta es diferente. Entonces, claramente, por ejemplo, en, en Marte, que es un planeta mucho más grande, Marte es un planeta mucho más grande, muy probablemente tenga menos gravedad que un planeta como la Tierra, que es un planeta más pequeño, ¿sí? Entonces ahí podemos ver ejemplos. También depende mucho de su masa, ¿sí? El caso es que en los diferentes planetas vamos a encontrar variación en, en las masas, por lo tanto su gravedad va a variar. Luego tenemos la segunda ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton indica que la causa de la aceleración, en el caso del 3i Atlas, sí, tenemos una aceleración natural, digámoslo, y otra que puede ser artificial. Entonces, miren la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton indica que la causa de la aceleración se debe a la fuerza, se debe a la fuerza. Es decir, hay un elemento ajeno, externo, neta que se aplique, fuerza neta que se aplique. A continuación se describe la ecuación de la fuerza. Entonces tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Bien. Tenemos equilibrio dinámico. En las personas es la capacidad de permanecer erguido y estable mientras se realiza un movimiento o una acción. Esto se logra variando su punto de gravedad. Esto es muy común cuando cuando cruzamos el pie formando la figura del número 4, ¿sí? Es decir, que cambiamos nuestro eh, punto principal de equilibrio, ¿sí? Primero estamos balanceados en los dos pies. Al quitar uno y llevarlo hacia la pierna formando el 4, cambiamos el punto de equilibrio y nos vemos forzados a establecer fuerzas contrarias
para poder mantener erguidos o de pies, no caernos, pues. Visto de otro modo, es que un cuerpo mantenga una posición estable ante las fuerzas que actúan sobre él. La forma de hacer esto, que esto ocurra, es que intervengan procesos, aquí está, vea, procesos opuestos a la misma magnitud. Correcto. Es decir, que la suma de sus componentes X y Y de las fuerzas que actúan en el objeto, igual, cuando sentimos que nos vamos hacia un lado, es una fuerza, ¿sí? Y lo que hacemos es aplicarle una fuerza contraria. Si nos oponemos a ese cambio, buscando el equilibrio. Existe equilibrio estático cuando la fuerza que actúa sobre el cuerpo se encuentran balanceadas. Entonces, eso sería el equilibrio estático. Tenemos la tercera ley de Newton, punto 3.5. La tercera ley de Newton se refiere a la acción y reacción. Indica que si un objeto A aplica una fuerza a un cuerpo B, este aplica la misma fuerza, pero en sentido contrario al dicho objeto A. Repito, la tercera ley de Newton se refiere a la acción y reacción. Indica que si un cuerpo A aplica fuerza a un cuerpo B, este aplica la misma fuerza, pero en sentido contrario de dicho objeto. Es decir, que básicamente el reposo es una fuerza, ¿sí? Una fuerza contraria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos fuerza al cuerpo B, estando desde A, de A hacia B, y B está en reposo, pues este está eh, generando una fuerza contraria que se opone a la fuerza de A. La expresión matemática es la fuerza que A ejerce sobre B, F de A por B, es igual, pero negativa a la fuerza que ejerce, a la fuerza que B ejerce sobre A, menos F, B por A. Correcto. Y aquí nos plantea la fórmula, el equilibrio que habría para determinar esas fuerzas contrarias. Bien. Eh, Perdón un momento. Listo, dice 3.6. Inercial rotación de los cuerpos sólidos. Es un valor escalar y describe la propiedad que tienen los objetos para poder girar alrededor de un eje determinado. Y depende de la distribución de la masa con respecto a su eje. Es un valor escalar y describe la propiedad que tienen los objetos de poder girar alrededor de un eje determinado y depende de la distribución de la masa con respecto a su eje. También la dificultad que tienen los cuerpos de cambiar su velocidad de rotación. Yo les daba el ejemplo de el elemento que está adherido a una cuerda y lo hacemos girar, ¿sí? Entonces, este elemento gira porque efectivamente hay un peso en una de sus puntas, lo que permite que haya una inercia en su rotación. Indica que cuando la masa se aleja del eje de rotación es más fácil cambiar su velocidad. La inercia rotacional es directamente proporcional a la masa por el radio del objeto. Aquí está la, la multiplicación, la fórmula, perdón. La inercia rotacional es directamente proporcional a la masa por el radio del objeto. La relación inercial rotacional y la segunda ley de Newton se deben a que el movimiento ejerce una denominada tangencial y se debe a la aceleración tangencial por la masa del objeto. Entonces aquí estamos entrando en el campo de la geometría, debido a que esta tangencial nos está hablando de la tangente.
Es decir, que el movimiento a ser circular, ¿sí? Y dentro de esta circularidad, la tangente estaría determinando la aceleración. Equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional indica que no existe una fuerza o tendencia para que un objeto se mueva o registre cambios, ¿sí? Similar a la primera ley de Newton, donde existe el reposo, ¿sí? Repito, el equilibrio rotacional indica que no existe una fuerza o tendencia para que un objeto se mueva o registre cambios, lo que nosotros conocemos como está en reposo. En el caso de las ley de gravedad, estamos hablando de equilibrio rotacional. Si no hay fuerza que actúe sobre un cuerpo, se dice que hay equilibrio. Para el caso de rotación se aplica el mismo principio, solo que en este caso hay fuerza, no hay fuerza que lo haga girar, es decir, que no hay torsión. Es de tener en cuenta que si un objeto está en reposo, no necesariamente porque no están actuando fuerza sobre él, ya que puede estar actuando fuerzas de manera balanceada. Recuerden que cuando las fuerzas son contrarias, este también se logra el equilibrio. Entonces aquí cuando nos dice que es de tener en cuenta que si un objeto está en reposo, no necesariamente es porque no estén actuando fuerzas sobre él, ya que puede estar actuando fuerzas de manera balanceada. Entonces cuando hablo de manera balanceada es que la fuerza positiva es igual a la fuerza negativa, ¿sí? Que es el ejemplo donde encontramos que ejercemos una fuerza de A sobre B, pero es directamente proporcional negativa, haciendo que haya equilibrio. Ley de gravitación universal. Esta es la ley relacionada, esta es la ley de Newton, relaciona la fuerza de gravedad con el peso, indicando que esta depende de la fuerza con que se atraen los cuerpos a una distancia r, ¿sí? Y aquí nos define la respectiva fórmula. Bueno, vamos a dejar este tema para la próxima clase, conservación de la energía. Sí, ya vimos uno de los puntos que tiene que ver con las leyes de Newton, básicamente sobre el movimiento, rotación, ley de gravedad, ¿sí? Que tiene que ver con las primeras evidencias eh, en relación a este tema. Vamos a abrirle espacio para escuchar dudas, preguntas, sugerencias sobre la misma. Si desean intervenir, por favor, levantan la mano y en ese orden vamos dando la oportunidad para escucharnos. Muy bien, entonces abro el espacio eh, para escucharlos si tienen dudas, preguntas o sugerencias. Bueno, muy bien. No siendo más, no teniendo dudas, preguntas o sugerencias, entonces vamos a dar por terminada la formación del día de hoy. Les agradezco a todos su atención, su puntualidad y su disposición para la formación con su instructor. Espero que tengan un feliz y bendecido resto de semana y no siendo más, que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, gracias.